Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar, ya hemos esperado los 15 minutitos, 20 de rigor para facilitar el intercambio de clases y demás. Yo voy a ser muy breve, como siempre, dar la bienvenida a los invitados de hoy, a Pepa, a Paco, no te llamas Francisco o José, a Paco. Eh, Darle la bienvenida a esta casa, sabéis que tenéis las puertas abiertas a venir siempre que queráis, sois bien recibidos. Bueno, agradecer por supuesto a los programadores, que hoy ya es su última actividad cultural, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo porque todo saliese a la perfección, y de hecho ha salido todo a la perfección, lo han conseguido. Así que enhorabuena y felicidades. Gracias a los que estéis aquí y hayáis mostrado vuestro interés en las charlas culturales organizadas por vuestros compañeros. Gracias Cristina Terrapilar, también a SEMAS, que como sabéis con sus patrocinios ayudan a que estas actividades puedan hacerse realidad. Y esta campanita sirve para anunciar que, como sabéis, está la convocatoria para la programación cultural del primer cuatrimestre, curso 25-26 abierta, y que estáis más que invitados a preparar vuestras propuestas, presentarlas y tener la oportunidad de, bueno, que en esta mesa estén sentados pues, profesionales que a vosotros os interese traer a la escuela para darles a conocer a vuestros compañeros, para vosotros mismos tener de primera mano contacto con ellos. Entonces, bueno, hasta el 25 de este mes, creo que dan 10 días, podéis presentar vuestras propuestas, ¿vale? Yo creo que los programadores probablemente, por su experiencia, creo que ha sido buena, os podrán animar a que os animéis a presentar algo. Buenos días, muchas gracias a todos por venir y bienvenidos a la cuarta y, por desgracia, última charla de nuestros ciclos culturales Simbiosis. El nombre de esta cuarta charla es Sinergia, que en la biología se entiende como la acción que realizan varias especies para conseguir un objetivo. Esta cuarta charla va a tratar... No pasa nada, los nervios del momento. Bueno, esta sinergia aplicada en la construcción la podemos ver con la figura del arquitecto y el arquitecto técnico, que trabajar en conjunto pues, para desarrollar un proyecto. Un poco el trabajo en conjunto es la idea que queremos fomentar con todos los ciclos culturales y en especial con esta charla, que para que sea un proyecto exitoso y tenga éxito, bueno, eso es lo mismo, deben estar estas dos figuras presentes. Y bueno, para hacer físico, para que podáis entender esto mejor, contamos con Pepa, arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia, y Francisco José, arquitecto técnico e ingeniero de la edificación por la Universidad Politécnica de Cartagena, y creo que también hizo fundamentos de arquitectura, pero no llegó a terminarlo, pero bueno, que le queda nada. Así que nada. No he tenido tiempo. Normal. Así que nada. Han trabajado juntos en el estudio Pepa Díaz Arquitecto y bueno, espero que os puedan contar ellos las cosas mejor. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que lo han hecho súper bien, súper bien. Nada, bueno, pues nosotros estamos aquí hoy. Yo soy Pepa, él es mi compañero, me pasa como a Ricardo, que es Paco, Francisco Guillermo. Como acaban de comentar, en este caso así es decir, la sinergia que hoy entre nosotros en este caso es aparejador-arquitecto, aunque tengo que decir que él es un aparejador mutado, porque tiene formación de arquitecto prácticamente hasta el final. Yo, como bien ha comentado vuestra compañera, soy arquitecta por la Politécnica de Valencia y es la formación que tengo. Él hizo primero arquitectura técnica o ingeniería de edificación y después tuvo la formación de arquitecto, que es lo que para mí es un poco la clave del éxito. Él forma parte en el estudio de la redacción del proyecto, o sea, es colaborador de todos los proyectos y luego lleva a cabo la dirección de obra conmigo. Entonces, claro, es conocedor del concepto desde que se pare. Entonces, para mí esa es una de las claves del éxito cuando conseguimos llevar a cabo proyectos de arquitectura con relativo éxito. Buenos días. Bueno, después de este piropo que me ha echado Pepa, yo quería comentaros que bueno, ella también como directora de obra no es una arquitecta al uso, sino que se implica bastante en el proceso de ejecución de la obra desde principio a fin, y que como director de ejecución material
pues también se agradece porque siempre te sientes respaldado a la hora de tomar las decisiones y es un mundo en el que muchas veces el arquitecto técnico se siente un poco más solo en obra, pero yo en este caso la verdad que con ella la dirección facultativa siempre siento como que los dos remamos hacia el mismo punto y eso se agradece mucho a la hora de trabajar. En cuanto a las charlas estas o las jornadas estas que nos propusieron el tema este de simbiosis como ese concepto de origen natural y a la vez ¿no se escucha? Vale. Y a la vez el concepto de sinergia, como han comentado los chicos, esa acción de un conjunto para realizar o para llevar a cabo una actividad en concreto. Y nosotros lo que en un principio intentamos extrapolarlo al desarrollo de un proyecto arquitectónico, que al final es el mundo que nos ocupa, y lo entendemos como la colaboración vital entre todas las partes para obtener un fin común. Cuando hablamos de las partes y la identificamos como cada una de las figuras que entran dentro de una obra de construcción, formando como una red conectada con el principal objetivo de obtener el mejor resultado posible, que al final es construir un edificio. Bueno, en este caso nosotros arrancamos un poco trayendo el foco un poco más atrás de lo que es la dirección facultativa en sí, para que se entienda. Digamos que aquí presentamos un triángulo, que es lo que nosotros desde el estudio un poco entendemos como, bueno, en principio, por eso me gusta a mí presentar el triángulo, porque se trata de una figura indeformable. Entonces, es muy importante que cada una de las partes que configura, o sea, para llegar a la arquitectura, cada una de esas partes, el promotor en primer lugar, que es el agente principal, después la dirección facultativa, que somos aparejados, ingeniero de edificación y arquitecto o arquitecta, y en último lugar el contratista, el constructor, es muy importante que cada uno sepa ocupar cuál es su lugar, que cada uno tenga claro cuál es su posición en esto para llegar al éxito de lo que digamos es la obra arquitectónica. Yo quiero indicar también que aquí para mí hay como dos fases distintas, digamos, tres. Está la construcción, que puede ser mala o buena. Si es mala construcción, pues bueno, directamente no hace falta ni que hablemos de ello. Hay buena construcción, hay buenas soluciones de detalle, buena ejecución, buena calidad de materiales, pero es construcción. Y luego está la arquitectura, que es de lo que estamos tratando aquí, que conlleva buena construcción, pero bueno, además de eso, pues conlleva desarrollar un programa, bueno, el concepto de... Bueno, no voy a explicar ya aquí hoy lo que es la arquitectura, porque tendríamos para otro debate filosófico. Entonces, dicho esto, lo que tratamos en el estudio siempre es de desarrollar proyectos que sean de arquitectura de calidad arquitectónica, llegar siempre a ese punto. Y para eso sí que es muy importante que, digamos, la figura de mi compañero del aparejador y del arquitecto sea siempre como muy unida y siempre en la misma dirección. O sea, nosotros siempre remamos hacia el mismo punto, porque durante, sobre todo, la fase de obra, se producen muchas deformaciones, se pueden producir muchas deformaciones. Entonces, ahí sí que es importante que, digamos, haya firmeza por la parte de la dirección facultativa. Además, yo quiero indicar que lo recoge la LOE, o sea, hay una ley, la Ley de la Ordenación de la Edificación, que recoge un poco la responsabilidad de cada uno de estos agentes, promotor, constructor y demás. Pero no sé por qué, es algo que no sé si es que se desconoce o que no termina a veces de saberse por el resto de los agentes más allá de la dirección facultativa. Sí, porque bueno, al final la experiencia que tenemos nosotros que a lo largo de estos años es que ese triángulo que mostraba Pepa, al final son unas relaciones entre agentes que son variables. Esas relaciones variables, al final nosotros como dirección facultativa actuamos como mediadores entre los agentes y entre el proyecto que queremos llevar a cabo. Muchas veces, que es lo que suele pasar en obra y hay que tener precaución en ese aspecto, es que esa función mediadora pues se invade o se diluye por algún otro agente que intervenga en obra y en cuyo caso va a afectar significativamente al concepto del proyecto y a la calidad del mismo. Claro, nosotros ahí consideramos que de las tres figuras que hemos comentado anteriormente, promotor, contratista y dirección facultativa,
la mayor invasión suele sufrirla la dirección facultativa. Bien, porque cuando llega la hora de ejecutar el proyecto, que a veces que pasa bastante tiempo con respecto desde que se hace el proyecto hasta que se consigue la licencia, se empieza, pues quizás la promotora o el promotor en este caso pues ha sufrido varios pequeños cambios en sus necesidades, entonces hay veces que su forma de traducir eso no es contarnos sus necesidades nuevas, sino intentar invadir el proyecto. Pues ellos mismos se cogen a lo mejor su lápiz y empiezan a hacer como tú empiezas a decirme, espera, vamos a intentar canalizar la responsabilidad de cada uno y el trabajo de cada uno. Y luego para mí la figura más peligrosa, o la que más peligro, la que más manía le tengo yo, es la figura del constructor, que es una figura que no sé por qué ocurre y nos ocurre con relativa frecuencia, cada vez quizá un poquito menos porque ya también nos van conociendo, pero ocurre con relativa frecuencia, suele tener la tendencia bastante a invadir el proyecto. A veces por desconocimiento incluso puede ser, casi siempre por su beneficio económico, según nuestra experiencia. Por ejemplo, nosotros hacemos quizás una selección de materiales que nos interesan para la obra y luego el constructor pues interpreta que puede hacer una propuesta en base a eso, según su criterio, de otros materiales que a él lo benefician o que, bueno, pues le ha comprado una partida de no sé qué y la puede encajar. Entonces interlocuta solamente él con el promotor, porque la dirección facultativa pues no está todos los días en obra. Y la verdad es que no hemos encontrado esos casos. Te lleva el susto cuando llega ahora. Y dice el promotor a veces, esto no es lo que se habló. No, yo he pensado que me he hecho el constructor y estoy pensando, perdona, esto no es lo que se habló. O también muchas veces porque nosotros planteamos soluciones constructivas que a lo mejor conllevan de cierta complejidad y no son las estándar para ellos, y ellos pues en el intento de que la obra sea fácil de ejecutar para ellos, porque suele ser una profesión también poco implicada, con poca formación, que es una cosa que requiero, que tengan más formación los constructores, porque no suelen tener ninguna. Entonces, pues también ¿no? Hemos sufrido también el intento de cambiar la solución constructiva, o que se había planteado en proyecto, para intentar pues llevarse, digamos, al final siempre es su beneficio económico lo que prima aquí, pero aquí sí que es muy importante que la dirección facultativa se mantenga firme y en línea para no desvirtuar el concepto de proyecto que tenemos desde el inicio. Espérate que aquí quiero comentar una cosa. A ver, este esquema que se plantea aquí viene un poco a reflejar cómo afrontamos nosotros el inicio del desarrollo de un proyecto de ejecución. Normalmente la verdad es que el proyecto, si se desarrolla en el estudio, pues somos conocedores del proyecto desde el principio a fin, y este estudio previo casi que lo lleva interno, no necesita realizarlo. Pero bueno, queremos plantear un poco cómo habría que afrontar el estudio previo de un proyecto desde el punto de vista de una ejecución. Principalmente la idea de esto es, para cuando tú veas esa obra, saber transmitir y velar por qué conceptos son los importantes del proyecto. Consideramos que un proyecto de ejecución es un sistema heterogéneo en el que es importante tener en cuenta una serie de conceptos que van a marcar lo que es la identidad fundamental del proyecto. Esa identidad fundamental va a estar condicionada por una serie de factores que van a ser unos valores intrínsecos relacionados con la materialidad, con la estructura, con las sensaciones o con cualquier tipo de elemento que sea importante para el proyecto y que de alguna forma, ya sea de forma individual o de forma conjunta, refuercen lo que es el concepto del proyecto o esa identidad fundamental de la que estábamos hablando. Y por otro lado van a estar los factores económicos que de alguna forma van a afectar a estos valores intrínsecos y a la misma vez a la identidad fundamental y que se van a producir cuando haya modificaciones del proyecto, ajustes de presupuesto o cualquier tipo de modificación económica que pueda verse afectada el proyecto. Una vez que tenemos claros esos dos puntos, lo que nosotros siempre hacemos es establecer una serie de detalles constructivos o unas decisiones de ejecución en función a esos dos factores iniciales. Una vez que tenemos eso claro, también metemos un cuarto elemento, un quinto elemento que normalmente se decide cuando ya estamos muy próximos a la fase de ejecución, que es el contratista que tenemos. Ese contratista nosotros al final los detalles constructivos intentamos de alguna manera adaptarlos a los medios que él dispone y a las capacidades que nosotros creemos que nos puede aportar en la obra.
una vez que tenemos todo eso claro, porque al final es como un conjunto de cosas que nos van a definir que la obra finalmente tenga la calidad que nosotros esperamos de ella. Vale. Y luego por otro lado, lo que sí quiero defender aquí es que al final como dirección facultativa o como técnicos siempre se nos da por hecho que vamos a ser conocedores de los tipos de instalaciones, del tipo de hormigón, del tipo del acero, de los materiales, pero creo que ya sea como formación de arquitecto, que supongo que la tienen, y como formación de ingeniero de edificación, es importante conocer el concepto del proyecto que hay que mantener en obra, porque al final hay que respetar las decisiones que el proyectista tomó en su momento y que al final hay que ejecutar en obra. Vale, nosotros al final, bueno, todo esto lo vamos a empezar a traducir, vamos a ir contando un poco precisamente esa ejecución en obra, hemos traído algunos detalles de proyectos que se están ejecutando, que se han ejecutado. En primer lugar, vamos a hablar un poquito del concepto del proyecto como fase previa y luego pues vamos a ir contando, bueno, hemos traído también algunas imágenes de nuestro libro de órdenes, que va a ser vuestro gran aliado para mí durante la fase de obra, el que no tenéis que olvidar nunca. Sobre todo cuando se toman decisiones importantes. Y pues nada, ahora a continuación vamos a ir contando pues cada proyecto, un poco el concepto previamente y luego algunos de los detalles constructivos, decisiones que hemos ido tomando en obra, que hemos cambiado con respecto al proyecto, siempre intentando, pues lo que estaba comentando Paco, no desvirtuar el proyecto y que conceptualmente cuando se concluya tengamos una obra de calidad arquitectónica. Bueno, en este caso, estas imágenes que se ven es de un proyecto que denominamos Casa Paraje en Los Llanos, que hemos terminado no hace mucho. Es un proyecto de una arquitectura sencilla, en un entorno rural, donde la vivienda intenta integrarse sobre el paisaje circundante. El volumen de la vivienda es un volumen tradicional, pero sí que tiene una serie de elementos dominantes que van a ser unos muros estratificados y pigmentados de hormigón armado que van a camuflar la vivienda en el entorno que la rodea. En cuanto a la ejecución de la misma, desde el inicio se nos plantean una serie de dificultades porque tenemos los elementos estos de hormigón y aparte una losa de cimentación cuyo acabado superior del pavimento es un fratasado del mismo cimiento. Se queda visto. Se queda visto. Entonces, claro, eso hacía que en obra necesitáramos replantear todas las instalaciones en su posición definitiva, puesto que más tarde no se iban a poder mover, no se iba a poder hacer rozas, no se podía modificar. Entonces, para hacer esto en obra, lo que generamos una serie de documentación anexa al proyecto de ejecución que de alguna forma nos facilite transmitirle al contratista esta serie de necesidades que nos iba a presentar esta cimentación. Por otro lado tenemos los muros estratificados que luego en la siguiente imagen veréis, pero bueno, son unos muros de hormigón armado donde se estudia una serie de dosificaciones de hormigón, una serie de pigmentaciones y queremos conseguir una sensación de estratos de terreno. Como si fueran capas de terreno apiladas que generaran como ese camuflaje. Esos muros de hormigón también requerían un trabajo de replanteo y de encuentros con los elementos metálicos de la estructura, la fenestración de los huecos, hornacinas que se planteaban en la volumetría y también incluso instalaciones a nivel vertical. En esta obra quedaba todo muy visto, tanto suelo, la luz de cimentación era el acabado, como en Paco, los muros laterales de fachada también eran acabados, con lo cual sí que requirió de un replanteo previo importante. Nos ocurrió en obra que estas cosas pues pasan. Cuando se pensó la estructura del proyecto, se calculó con una viga metálica central en la que morían las dos aguas de la cubierta. Cuando estábamos en fase de ejecución nos dimos cuenta que lo que nos iba a ocurrir era que esas dos hojas de cubierta, cuando terminasen, en vez de acabar en un ángulo limpio, iban a acabar en un pequeño chaflán que lo generaba la ala inferior de la H200, que era la parte estructural. Entonces, claro, pues este tipo de cosas suceden en obra.
y que la solución que adoptamos, que la indicamos en el libro de órdenes para que no se olvidase para las fases posteriores, ya que estudiamos replantear, duplicar la estructura, pero claro, económicamente eso nos disparaba el precio. Entonces, pues al final lo que se decidió fue que como por tema de instalaciones y de iluminación había que colocar un falso techo, se indicó al oficio que por favor, claro, que lo tenía que ejecutar así, que no replicase ese chaflán que se había quedado porque no generaba la arquitectura interior que queríamos en obra, y que precisamente tenía que llegar con el ángulo limpio en el encuentro de las dos hojas de cubierta en la cara interior de Pladur. Entonces, este tipo de problemáticas a veces surgen en obra, por eso es tan importante para nosotros que la dirección de obra visite la obra de forma regular. Nosotros hacemos visitas de obra todas las semanas, cuando no hay alguna vez incluso más, para cuando surge este pequeño de contratiempos que bueno, han sido imprevistos y que la solución a nivel estructural puede conllevar de un incremento económico que el cliente no está dispuesto a aceptar, pues se quede modificada para que luego el espacio interior se quede arquitectónicamente como en concepto un proyecto se había desarrollado. Estos son el tipo de problemáticas que van surgiendo. Bueno, ahí se ve la hoja del libro de órdenes donde se indica ese tipo de orden. Y donde el constructor se compromete a hacerlo, y si cuando llegamos a la obra pues no está ejecutado así, pues hay que demoler y volverlo a hacer. Si no está indicado en el libro de órdenes y luego se ejecuta más, pues alguna vez el constructor se lava las manos y dice que no tenía conocimiento de ello. Por eso la importancia del libro de órdenes. Bueno, eso es una cosa que nosotros hemos aprendido con los años, porque al principio no lo utilizamos prácticamente y después hemos visto que es la única forma de que ellos se comprometan a hacer lo que tú le ordenas. Si no, según quien sea, hay gente que se va por las ramas. Bueno, aquí tenemos otro proyecto. Este es un proyecto que está en ejecución, pero bueno, nos ha parecido interesante comentaros también este proyecto, que es muy similar al anterior. También es una vivienda en un entorno rural, pero en este caso sí que es un entorno agrícola muy transformado, por lo cual el proyecto no intenta integrarse sobre el entorno, porque nos parece que es un entorno, a nuestro entender, que no es un entorno en el que sea adecuado, que tenga mucho interés. Entonces, en este caso se plantea un elemento que se posa sobre el terreno, que no llega a asentarse sobre él y que es como un objeto ajeno al lugar. Esto que es muy poético, hay que ejecutarlo. Intentamos ejecutarlo de la mejor manera posible, y lo que se plantea es una losa de cimentación para apoyar la vivienda, y en una perspectiva localizada de la misma que tiene en el momento de acceso a la parcela, aplicar ese gesto o esa sensación de levitar sobre el terreno, como se ve en esa imagen de síntesis, y lo traducimos a través de un hueco cortado sobre el cimiento. Esto, junto con la materialidad que plantea la propuesta, pues entendemos que el futuro de esta vivienda pues consiga esa identidad defender esa identidad de la que hablábamos inicialmente. Vale. Bueno, a continuación, el proyecto que traemos es una vivienda, yo creo que de los mejores proyectos que se han cuajado en el estudio, tanto a nivel de proyecto como a nivel de dirección de obra. Yo aquí sí que quisiera remarcar, antes de empezar a hablar del concepto del proyecto, que aquí tuvimos un cliente súper comprometido. El promotor lo dio todo. O sea, estaba totalmente, o sea, cuando vio la maqueta, tuvo muy claro que quería eso, o sea, quería que esa fuese su casa. Y fue un promotor, vamos, muy comprometido con el proyecto en todo momento. Que cuando te encuentras este tipo de promotor se agradece muchísimo, porque o sea, siempre trabajó en voluntad. El constructor aquí falló más, pero el promotor siempre trabajó para que la vivienda fuese exactamente como se requería conceptualmente en inicio. Y ahí para mí a la vista está el resultado, gracias a su compromiso. El concepto de esta casa, precisamente por la combinación, nosotros intentamos ahí un poco huir de encasillarnos con lenguaje arquitectónico, y lo que hicimos fue al final pues combinar según nuestro criterio varios de ellos. Y por un lado tenemos, pues, no sé si conocéis este proyecto, tenemos que haber tenido a lo mejor una foto más general. Pero bueno, por un lado tenemos unos volúmenes más densos, más compactos, donde se ubican las estancias y los usos más estáticos, y en el centro entre estos planteamos un lenguaje mucho más ligero y más fluido, que es donde se plantea la zona de día, que está como mucho más conectado con el exterior,
que además tenemos o sea, en este caso el promotor además le encantaba la jardinería y él pues como que llevaba el pelo, todo el cuidado de su jardín y de esta zona exterior. Entonces pues tenemos una vivienda en este caso que plantea como esos dos lenguajes de contraste. O sea, uno de los miles de detalles que se llevaron a cabo, nosotros sí que tuvimos en cuenta la escalera exterior desde el inicio en el proyecto, la ubicación era esa, se dejó la placa de anclaje embebida en el canto de forjado para colocarla, pero cuando estábamos en ejecución, como que no nos terminaba de encajar la vivienda que habíamos proyectado en el inicio. Este tipo de cosas pasan. Es decir, pues tú estás en obra y entonces vas viendo un poco lo que va sucediendo, que no todo lo tienes planteado y proyectado en tu mente perfecto, y decidimos aligerarla. Aquí también tengo que alabar el trabajo del oficio, el herrero con el que trabajamos habitualmente es un herrero 10, comprometido siempre con el proyecto, intenta comprender el 100% del conjunto, aunque vayamos a trabajar con él unos detalles concretos. Y en este caso fuimos a transmitirle lo que queríamos y junto con él llevamos a cabo esta pieza de escalera, que la podéis ver en la imagen que tenéis a la izquierda, más a la izquierda en taller, que con ella lo que hicimos fue básicamente plegar una chapa de un espesor importante porque era estructural, plegarla, cortar, o sea, aligerar por un lado la tabica, de forma que conseguíamos una pieza que para nosotros quedaba como entre como ese espacio más fluido, vegetal, más ligero y conectado con lo que era la edificación. Nos quedamos, la verdad, es que yo creo que muy contentos con esta pieza que se decidió básicamente en obra y pues se decidió básicamente en obra. Fue uno de los cambios que realizamos en ella. Bueno, pues siguiendo con esta vivienda, como ha comentado Pepa, era muy importante en esta edificación puntualizar el contraste entre las zonas de servicio y las zonas de noche con respecto al centro de la vivienda, que era una zona más heterogénea conectada con el paisaje. Entre los volúmenes laterales y el espacio central se había planteado desde el principio un cambio de nivel que diferenciara el pavimento del centro con respecto a los laterales. Para ejecutar esto en obra lo que se plantea es una única pieza metálica que resuelva tanto la huella como la tabica de ese encuentro y que a la vez nos sirva como bisagra de unión entre el pavimento continuo del centro y el pavimento ortogonal que generan los volúmenes de los laterales. Y, como decía ya, esta pieza la hizo el mismo contratista que había hecho la escalera, porque la verdad que era un hombre muy dedicado y cualquier cosa que le transmitía lo entendía perfectamente. Vale, siguiendo con el mismo proyecto, aquí otra de las soluciones, otro de los cambios que se produjeron en el proyecto. Por eso yo sí que insisto en la importancia de que mi compañero, o sea, Paco, entiende, o sea, vamos, como también además abrió el proyecto en el estudio, entiende perfectamente el proyecto completo. Entonces, claro, aquí trabajábamos a una. Una de las cosas que ocurrió es que la materialidad que se había planteado para la zona de acceso rodado era otra, pero nos pareció más interesante cuando estábamos ejecutando cambiar esa materialidad, porque para que veáis que se producen muchos cambios y que son muy importantes durante la fase de ejecución de obra. Entonces entramos con el adoquín en esa zona de acceso rodado, que nos parecía interesante hacerlo así, porque así también diferenciábamos la zona de vehículos del resto de jardín, que era bastante cuidado, y también nos pareció una buena solución llevarlo al plano inclinado de la vertical que configuraba la jardinera, que separaba ambas zonas, precisamente así porque con un único material resolvíamos el conjunto. Entonces pues fue otra de las decisiones que se tomó en obra, que para nosotros la verdad es que fue bastante acertada, se quedó bastante bien. Al final conseguíamos ese efecto, diferenciar ambas zonas con un único material, que a nosotros nos parece siempre acertado en la arquitectura, no trabajar con muchos materiales y demasiado material, a veces genera demasiado popurrí, y nos quedamos muy contentos con esta solución. Yo creo que el cliente también, además, es muy práctico porque la adoquina al final con el tema del vehículo pues es un material que funciona perfectamente bien. Vale, esta imagen es otra solución que se plantea en obra. La parcela tenía el acceso principal en la zona norte y como la parcela tenía pendiente,
pues ese acceso se generaba en descenso hacia el interior de la vivienda. Como ha dicho Pepa, el promotor era una persona que le gustaba mucho la jardinería y en la parte norte de la parcela se había planteado un jardín de plantas tapizantes que con las cristaleras que tenía el espacio central, pues digamos que el usuario tenía como la sensación de que estaba en ese jardín. Cuando hicimos este acceso, que era necesario porque al final era el acceso principal de la vivienda, intentamos tener como condicionante que ese elemento fuera algo permeable, que no generara una discontinuidad sobre ese espacio jardinado, sobre ese espacio tapizante, y por eso se planteó una serie de plataformas de chapa de trames, que es una chapa permeable que permite que la vegetación siga creciendo bajo la misma, y con unos anclajes puntuales metálicos para que incidiera lo menos posible sobre el terreno. Y aquí el mismo herrero, volviendo a contar con el mismo oficio. Teníamos que haberlo traído. Correcto. El mismo herrero nos hizo el trabajo. Vale. Aquí hemos traído este ejemplo. Esto es una vivienda unifamiliar en Águila, que está ubicada en un barrio de periferia, un barrio muy heterogéneo, sin nada de interés, o sea, muy heterogéneo en altura, muy heterogéneo en retranqueos, muy heterogéneo en tipologías en tipología, entonces pues había demasiada heterogeneidad y nada nos parecía de interés. Lo que al final decidimos fue generar una vivienda unifamiliar hasta las necesidades del promotor, de la promotora en este caso, que por lo menos tuviese un lenguaje contemporáneo, que por lo menos perteneciese a su época, desvinculada totalmente de todo lo que tenía a su alrededor. Y me ocurrió que al final de la obra, cuando ya prácticamente estaba la fachada ejecutada, la cliente no se quedaba tranquila con la ventana inferior porque bueno, no iba a ser la habitación futura de sus padres, que estaban mayores, y no se quedaba tranquila con que no tuviese una reja, un límite físico. Entonces, pues cuando nos lo planteó, la verdad es que nos dejó un poco fuera de juego, pero al final era una necesidad de ella. Si no la resolvíamos nosotros como edición facultativa, ella después iba a poner una reja cualquiera que le iba a vender un herrero en cualquier lugar y la solución iba a ser peor. La decisión que tomamos nosotros fue, pues, con un único elemento, resolver la barandilla de la ventana superior y la reja de la ventana inferior. Y pues creo que al final se quedó bastante bien. En este caso también tenemos que hablar de la predisposición y de la buena voluntad del constructor, uno de los mejores constructores con los que yo creo que hemos trabajado nosotros, porque cuando estaba ya la obra tan avanzada y prácticamente terminada, le metíamos un elemento nuevo y el hombre no tuvo ningún problema ni en fabricarlo según nuestro criterio, ni en colocarlo. Y pues volvemos a lo mismo, son decisiones que surgen, que son necesidades que le surgen al cliente en los últimos momentos durante la ejecución de la obra. Hay que dar una solución, importante ahí en el libro de órdenes se quede registrada, y bueno, pues al final tiene que formar parte de la composición con la que se ha arrancado, y ahí sí que es muy importante para nosotros, pues creemos que la solución fue correcta para que conceptualmente pues no se rompiese la estética de la fachada que se había planteado. Bueno, aquí tenemos un proyecto, el proyecto Casa Estudio Barrio de Pescadores. Si nos referimos a la imagen esta inicial del triángulo que veíamos, es verdad que esta casa, la dirección técnica, directora de obra y el promotor es la misma persona que es la casa de Pepa, entonces pues ahí no teníamos esa variedad de relaciones que podíamos tener en otras obras. Este era un proyecto en el que cobraba como mucha importancia el contraste en fachada de los elementos básicos de piedra arenisca, los elementos densos con los vacíos que se quedaban entre esos elementos, que era a través de carpinterías de vidrio y espacios abiertos. Sí que desde el principio se sabía que esos cerramientos iban a ser unos volúmenes básicos, pero cuando ya se decide que iban a ser unos elementos PET, porque podía haberse optado por una solución de aplacado, pero bueno, se quiso hacer un empleo de material macizo, y eso hizo que fuera muy importante mantener la ortogonalidad de esos volúmenes. En los forjados que se ven ahí en la imagen salen diferentes volúmenes
y esas conexiones entre ellos deben garantizar la perpendicularidad entre ellos para que cuando tú ejecutas un elemento de esas características, no es como un ladrillo que tú, digamos, que lo puedes partir, lo puedes cortar fácilmente, son elementos básicos, son elementos pesados y ya venían prefabricados de una cantera, entonces se intentó facilitar el desarrollo de esas fachadas a través de la perpendicularidad y un orden en las trabas. Eso, aparte, también generaba otra dificultad, que era el tema de las instalaciones. Esos elementos básicos también se generaban en el interior de la vivienda, definían los espacios de locales húmedos, los espacios de servicio, y hacía que el tema de instalaciones también estuviera limitado a la hora de empotrar cualquier tubo en un tabique de piedra. Y también tuvimos que tenerlo en cuenta a lo que se generó esa documentación de replanteo previa, que los constructores se les iba dando forjado a forjado para que ellos fueran conocedores de esas peculiaridades. Vale, sí, justo. En este proyecto, que es mi casa, y aquí no me tengo que pelear con nadie, nada más que conmigo misma. El material efectivamente es uno de los recursos clave, en este caso del proyecto. Bueno, yo por una cuestión ética y ecológica, mi compromiso personal en la medida de lo que puedo con el cambio climático y con la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, quise utilizar en este caso un material además que conozco, la piedra. Como bien dice Paco, sabíamos en la fase de proyecto que estos volúmenes iban a ser de piedra, pero no sabíamos muy bien cómo. Yendo a la fábrica con la que suelo trabajar, bueno, yo sé que allí lo que ocurre cuando cortan un bloque es que ellos van cortando partes, van despiezando el bloque y siempre se van quedando restos de ese bloque, van quedando, pues, como yo digo, el culo del bloque y lo van apartando. Entonces yo lo que hice fue reutilizar todos esos restos de bloque y generar estos ladrillos que configuran los cubos de la casa. Claro, cuando nosotros planteamos el proyecto, pues todo esto no estaba pensado. ¿Eso qué supuso? Pues cuando generamos todos los ladrillos, en la imagen que veis, al final es una captura de pantalla, lo que estáis viendo en la imagen es una captura de pantalla del AutoCAD. Lo que hicimos fue facilitarle al constructor, o sea, esto no se quedó al libre albedrío, el despiece de cada uno, o sea, el despiece y el juego de esos ladrillos, porque son, como queríamos aprovechar el 100% de los restos de bloque, salieron diferentes espesores de ladrillo. Había de 12, había de 7, había de 4. Entonces, pues, en la voluntad de que, claro, de que estéticamente se quedase unos volúmenes con un lenguaje contemporáneo, se le pasó el despiece de todos ellos, tanto interior como exterior, al constructor para que hilada a hilada fuese combinando esto. Esto es algo que no se dejó al libre albedrío del constructor, sino que fue algo que se dibujó en el estudio y que se facilitó. Entonces, claro, pues a este nivel de detalle para nosotros debe de llegar la arquitectura para poder conseguir, o sea, para poder conseguir un proyecto, digamos, de éxito. Y nada, pues tan sencillo como eso. Ahí lo que veis son pues todos los despieces de cómo tienen que hacerlo paso a paso. Que al final termina un proyecto de ejecución y no creas que has terminado de dibujar ese proyecto, no. Que seguramente te vas que volver a él y seguir dibujando y modificando eso. Y ajustando. Es ley de vida y por lo menos nuestro trabajo siempre es así. Siempre es así. Nunca terminas de dibujar. Exacto. Aquí vemos la imagen. Esta imagen representa el forjado de la zona de día, donde se ven dos alturas diferentes. Una parte posterior, que es la zona de servicio, con la cocina, comedor y baño, y la parte frontal, que es la parte que tiene más altura, que es la zona de estar, que es, ya en proyecto se concibió como un espacio en graderío que actuaba como mirador hacia la bahía de Bornuevo. Entonces, ahí lo que se plantea es una pieza de mobiliario que se adapta a la estructura y que, bueno, que se resolvía a través de mobiliario, no era cosa de obra. A ver, yo aquí quiero reseñar que sí que es verdad que a veces parece que el mobiliario no forma parte de la arquitectura, y más últimamente con tanto decorador y yo qué sé cómo se llaman ya. Entonces, para nosotros, bueno, desde el proyecto el mobiliario salió dibujado del estudio. Camas, en este caso el sofá en grada. Yo aquí lo que nos parece interesante comentar es que tras varias reuniones con los tapiceros
bueno, al principio se habían planteado como unos tubos, bueno, digamos que se había planteado otro tipo de sofá, pero también varias reuniones con los tapiceros, sobre todo porque tengo hijos pequeños, y es una de las necesidades, bueno, uno de los cambios que había. Nos plantearon que era mejor solución pues plantear una espuma y después forrar el tapizado. Entonces, la solución del mueble también se dio en obra, se planteó un costillar cortado con control numérico en el taller, sobre eso unos tableros de madera y sobre estos la espuma que posteriormente iba forrada. Entonces, hasta este tipo de detalle pues es algo que se controló desde la fase de obra, no se dejó posteriormente al libre albedrío de... Bueno, en este caso yo era la dueña y no... Pero que creo que es importante a veces definir hasta el mobiliario para que se quede toda la vivienda conectada. Vale, este proyecto, que se aleja un poco de lo que es un proyecto arquitectónico tradicional, era más como una intervención sobre un edificio antiguo de la lonja del puerto de Mazarrón. La lonja de pescadores. La lonja de pescadores y bueno, aquí las necesidades que ellos tenían en un principio era pues actualizar un poco esas instalaciones porque estaban ya deterioradas con el paso de los años, y lo que desde el estudio se propone es una intervención, una restauración ligera, pero con una propuesta. La propuesta se centraba sobre todo en un pavimento que representara... La idea era musealizar la lonja de pescadores. O sea, el concepto era musealizar la lonja de pescadores. Sí, bueno, para conseguir eso lo que se generaba era un pavimento que representara el Golfo de Mazarrón, con el posicionamiento geográfico de cada una de las partes del Golfo, un esquema de profundidades, y sobre todo esto se superponía un itinerario divulgativo del trabajo que se realizaba en la lonja, y bueno, para que adquiriera cierto carácter cultural. Para ejecutar esto se contó con un contratista de pavimento continuo epoxi destinado para uso industrial, porque al fin y al cabo el uso que hay en el interior de este edificio es un uso industrial, se utilizan carretillas, se utilizan palés, y es un pavimento que sufre mucho. Y lo que se le exigió fue superponer una serie de capas para generar esa imagen que incluía el proyecto. Es verdad que no es un trabajo normal para un aplicador de pavimento, y entonces a nosotros como dirección facultativa en este caso pues nos tocó ponernos el bono de trabajo. A ver, yo Igor, al contratista se le explicó lo que tenía que hacer. O sea, cuando se le contrató, teóricamente lo tenía muy claro, se le pasaron la superposición de capas, sí, pero nuestra realidad fue... No tenía herramientas para llevar a cabo esto. Claro, entonces, cuando ya estaba contratado y había comprado todo el material, cuando se puso a ejecutar, porque además esta obra venía financiada por los fondos FREN y tenía un plazo, o sea, tenía una entrega de final de año, y esto se acabó como 4 días antes además, para no perder la subvención. Lo que nos ocurrió fue que cuando el contratista, cuando nosotros fuimos a replantear, nos dimos cuenta que no sabía lo que tenía que hacer. O sea, estaba totalmente perdido. Y aquí, pues... Tuvimos que ponernos nosotros a hacer plantillas vectoriales, imprimirlas, pegarlas en su posición para que él luego fuera haciendo esas capas, pues casi como un archivo de AutoCAD. Nosotros le poníamos las plantillas, él pintaba, se las quitábamos, cuando se secaba poníamos otras plantillas. Pero vamos, que nosotros hicimos de oficio. Llegamos ya, o sea, para nosotros ya esto era extremo porque realmente hicimos de oficio. Estuvimos trabajando allí 8 horas colocando capas, porque además les daba incluso miedo que no estuviesen bien pegadas por si se les ramificaba por debajo. Bueno, y realmente, bueno, de hecho la foto que hay arriba es Paco colocando plantillas. Entonces, hasta ese punto hay veces que nos ha tocado involucrarnos para llevar a cabo con éxito el trabajo. Y bueno, pues no hay ningún problema, siempre y cuando se nos pague por el trabajo que hemos hecho, pero bueno, que hasta este tipo de cosas no ha llegado a ocurrir. Entonces, pues aquí también es verdad que es importante que mi compañero y yo digamos, venga, pues vamos a hacerlo nosotros, y que vayamos también a la par. No todos los compañeros o compañeras dicen, me voy a tirar al suelo a colocar plantillas porque si no esto no va a salir hacia adelante. Entonces, pues hasta ese punto nos ha tocado trabajar. Ya cuando tengamos 50 años, pues a lo mejor no lo hacemos.
Pero de momento lo podemos hacer. De momento lo hemos hecho, sí lo hemos hecho. Y ya está. Bueno, ya en está aquí. principio ese es un poco el resumen del trabajo nuestro diario, que no sé si es lo que se esperaba que expusiéramos, pero nosotros es como trabajamos, es así. Sí. Entonces, pues... Sí, además, como porque nos lo comentó la compañera, no hemos tenido una evolución. Desde que arrancamos juntos siempre, o sea, quiero decirte, que siempre ha habido este entendimiento, siempre hemos ido a una y siempre hemos trabajado de la misma forma. No es que hayamos dicho, oye, pues en esto no nos conectamos y tenemos que cambiarlo. No, ha sido un matrimonio que más o menos ha funcionado correctamente desde el inicio. Y nada más, ¿no? Sobre todo defender lo que hemos dicho, la dirección de obra desde el punto de vista de la propuesta, porque pensamos que por nuestra formación debemos defender eso y no centrarnos solamente en los aspectos técnicos, que damos por hecho que los vamos a tener en cuenta porque somos técnicos, pero hay que ir un poco más allá y defender la propuesta arquitectónica frente a todos los agentes que vayan a tener en vuestra contra, y tenéis que defenderla sí o sí. Para que el proyecto salga bien, la tendréis que defender. Y nada. Vamos a empezar una ronda de preguntas. Yo voy a empezarla porque tengo una pregunta. Obviamente, dentro del mundo de la construcción, supongo que todo el mundo tiene ese sueño de poder hacer lo que has hecho tú, diseñar y crear tu propia casa. ¿Cómo se siente poder hacer eso? ¿Qué libertades has podido tomar? Un poco, ¿qué se siente al poder tomar esa decisión? Hombre, a ver, diseñarte tu propia casa es muy bonito, las cosas como son. Es verdad que ahí entra en pelea interna de arquitectos, porque al final existe una pelea interna. Es verdad que tuve la suerte de que el resto de la familia no me molestó. O sea, me dijo, bueno, pues tú pélate contigo misma, tú te lo resuelves. Y, o sea, quiero decirte, ni mi pareja ni nadie más intervino. Que el que más intervino conmigo fue Paco, que fue con el que diseñé el estudio, la casa y el estudio. También te digo que conlleva de mucho sacrificio. Para mí merece la pena. O sea, para mí merece la pena, sin duda alguna, porque al final pues también hay una serie de valores, los que he comentado, mi compromiso ético, yo lo puedo llevar a cabo, el tema de recirculación de agua en mi casa, más allá de lo que hemos comentado de la piedra, el tema bueno, pues de aprovechar el bloque, que un desecho teóricamente, poder aprovecharlo en la casa. Hay una satisfacción personal importante y también luego a nivel de proyecto nosotros estamos muy contentos. Pero también hay un desgaste. O sea, nadie me paga por ello, es decir, nadie me paga por mi propia casa, y al final pues también hay un desgaste, pues son muchas horas y hay un desgaste. Y tiempo, porque Y ejecutar la casa te puede llevar un año y medio perfectamente. Sí, además nos pilló con la COVID, tuvimos que parar en la estructura, pero bueno, si alguien lo puede hacer, yo se lo recomiendo como experiencia. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera preguntar? ¿Alguna duda, alguna cuestión? ¿Sí? Lo primero, daros las gracias por venir a la universidad. Y como vecino de Mazarrón que soy, pues me gustaría haceros una consulta acerca de si habríais planteado algún proyecto o algo, porque bueno, con la relación que tenéis del mercado, la reforma del mercado que hicisteis, la lonja, pues plantearos el tema de que en los próximos 4 años, cuando se finalice la puesta en conservación del barco fenicio, si habríais o tendríais en mente algún proyecto de plantearle al ayuntamiento la musealización de los restos. Ya lo hicimos. Ya se hizo, ¿no? Ya se hizo. Una propuesta. Esa propuesta está hecha, además, justamente en la bajada del Faro, te podemos decir hasta la zona. Pero aquí hay un tema político, hay una controversia. En principio el barco fenicio viene a Cartagena porque aquí está el Arcua. Entonces, claro, no es una cuestión política. Nosotros, si nos encargan un museo, pues ya ves, Paco y yo, encantado. Hay una pequeña réplica que también se hizo en el estudio, donde actualmente está la réplica del barco fenicio, se hizo en el estudio. Pero vamos, eso es una pelea que tiene el alcalde con las consejerías. Nosotros ahí no podemos entrar porque son decisiones políticas. Ojalá se quedase en Mazarrón como mazarroneros. Pero bueno, si se decide que tiene que venir al Arcua, pues lógicamente también por otra parte se entiende.
O sea que por nuestra parte, si nos cargan un museo, nosotros... De hecho, vamos, se hizo un anteproyecto y se presentó, el alcalde no lo requirió y se presentó, pero se quedó ahí. Gracias. Nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿No se anima nadie? Vale, pues entonces... Venga, Paco, vamos a aprovechar como ingeniero de edificación, arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Cartagena. Cuéntale aquí a los próximos egresados y ingenieros de edificación por la Universidad Politécnica de Cartagena, ¿cuáles fueron tus mayores retos, dificultades, o quizá no hubo tantas como te pensabas que iba, pero en fin, ¿cómo fue esa transición de estar dentro de la burbuja de la escuela a de repente salir a la calle y enfrentarte pues a todo lo que habéis contado hoy? Bueno, al fin y al cabo, cuando tú te metes en el mundo laboral, pues sí que adquieres ciertas responsabilidades que en la escuela no las vas a tener y tú cuando sales hay un tema burocrático que desconoces porque aquí se desconoce totalmente y cuando te enfrentas por primera vez a ello, yo la primera vez que empecé a ver papeles me asusté porque digo, ¿esto qué es? No tenía ni idea, vamos, y tuve que empezar a pedir ayuda a compañeros que ya habían estado trabajando o a gente que tuviera un poco más de experiencia porque es verdad que me pilló un poco de sorpresa, pero bueno, una vez que ves lo que es siempre lo mismo. No, los papeles son siempre los mismos y al final esa dedicación inicial que te ha costado aprender eso, ya puedes no perder tiempo en eso porque sabes que siempre es lo mismo y te dedicas a hacer tu trabajo que es la ejecución de la obra y entender el proyecto y que salgan las cosas como tú quieres que salgan. Pero al final es una serie es como una lista de cosas que tienes que hacer antes de empezar un proyecto y son papeles y ya está. Al principio hasta me quitaba el sueño, también te lo digo. Pepa, te lanzo a ti la misma pregunta. Al final, tú y alguno más que hay por aquí y yo nos formamos entre las mismas paredes. Yo conozco cuáles fueron mis dificultades cuando terminé. En tu caso, además, con la dificultad añadida de empezar un proyecto personal propio. Entonces, entiendo que si yo encontré las que encontré, en tu caso hubo más dificultades, o quizás no. Cuéntanos un poquito cómo fue aquello. O sea, pero te refieres en general a la arquitectura. Salir de la burbuja que era la escuela de arquitectura y de repente encontrarte que hay que empezar a ejercer la profesión. A ver, si esto nosotros ya lo hemos hablado alguna vez Ricardo, cuando al final yo creo que a todos nos pasa lo mismo, es verdad que, de todas maneras es verdad que yo sí que creo que lo importante, creo que las escuelas están bien centradas en lo importante, en proyectos. Yo ya te dije que además los compañeros que han pasado por el estudio, en ese sentido yo, lo más importante considero que están bien formados. Luego es verdad que todos nos encontramos pues con algunas cosas que no sabemos y sobre todo al final lo que más desconoces es la obra. Al final la escuela no te enseña la obra, la escuela de arquitectura pues te da una formación clave y la obra, y yo con lo que más sufro y con lo que más he sufrido, y sigo sufriendo, son con los constructores, sufro muchísimo, sufrimos muchísimo, yo no sé cómo sufrimos tanto. Yo sufro muchísimo, de hecho hay algunos que me quitan el sueño. De hecho hay algunos que directamente ni intentamos que no vengan a nuestras obras porque sabemos a lo que nos enfrentamos. Entonces yo creo que ellos tampoco quieren venir a nuestras obras porque les gusta hacer otro tipo de obra que nosotros consideramos pues más construcción, pero no a lo mejor tan arquitectura. Y luego la burocracia pues también nos quita mucho del sueño porque al final se lo hemos transmitido al Colegio de Arquitectos y cuando haces un proyecto y te tiras 2 años para darte una licencia de obras, pues es que hay veces que las necesidades del cliente cambian y tienes que volver a redactar cosas que ya se han quedado definidas y demás. Entonces, pues al final yo creo que es un poco lo que ellos tienen que saber, que bueno, que al final pues también te hacen, lo que pasa es que tienes que lucharlo mucho. Cuando terminas la escuela de arquitectura, pues te piensas que la dificultad va a ser proyectar y luego pues proyectar es lo más guay, es lo que nos encanta a todos nos encanta estar en el estudio proyectando, eso es súper chulo. Luego, ya enfrentarte al teléfono, al constructor, a que voy a obra y ahora demóleme esto porque no está... Por eso ahí sí que de verdad que hacemos incidencia en el libro de órdenes, porque es vuestro aliado. Toda orden que se quede dada, que se quede por escrito, que se quede firmada. Porque si luego hay que demoler, que el cliente no quiere, que es dinero, la única forma que tenéis de respaldarlo es el libro de órdenes. Entonces, pues, pero vamos,
Ha sido difícil y sigue siéndolo, pero nos gusta. Nos gusta. Nos gusta sufrir. Nos gusta sufrir. Yo tengo una pregunta. ¿Qué le recomendáis a los alumnos que salen de la carrera, ya sea de ingeniería de edificación como de arquitectura, que hagan, o sea, ya sé que meterse al mundo laboral, pero ¿cómo? En plan, ¿algún consejo que nos dais para salir al mundo de la vida? Yo creo que también a veces, por lo que nos enseñan aquí en la carrera, nos cerramos mucho a que nuestro trabajo tiene que ser en un estudio o de director de ejecución de una obra o seguridad, pero el campo de los constructores, yo creo que la gente formada puede aportar mucho en ese campo, y hoy en día hay mucha escasez de constructoras. Bueno, a escala grande no tanto, pero a escala pequeña sí que es verdad que hay mucha escasez de constructoras que tengan cierto rigor y que sepan entender a las direcciones de obra y que sepan funcionar así. Ha pasado al revés. Ha pasado que había constructoras que, como se quedaron sin trabajo, se han venido a estudiar arquitectura. Ellos lo sabrán si les digo nombres, tampoco son muy brillantes. Y entonces ahora están construyendo edificios que ellos proyectan. Y ahí hay... Ahí hay algún problema. Animamos a lo contrario. No sabemos si es lo ideal, quizás para una persona que estudia arquitectura, pero desde luego que el campo que está comentando Paco, o sea, meterse a constructor de una persona formada tanto en ingeniería de la edificación como en arquitectura, ya os puedo garantizar yo el éxito. Porque habemos muchísimos arquitectos, yo tengo contacto con muchísimos arquitectos compañeros y todos nos quejamos de lo mismo. Todos tenemos el mismo problema, el constructor. Encontrar al constructor de calidad, al constructor que entienda el proyecto y al constructor que no lo quiera desvirtuar por una cuestión meramente económica. Eso es muy difícil. Bueno, de todas maneras, al final yo creo que cada uno tiene que también seguir su instinto y su camino. Y todos nos caemos y todos nos levantamos, que no... Quiero decirte que podéis empezar en un estudio de arquitectura y probar y ver si os gusta, probar si queréis por vuestra cuenta, o sea que ahí cada uno tenéis que andar, pero vamos, que eso yo creo que a cualquiera, pero sí, también es verdad que tenéis que tener un poco de empeño. Si hay algo que queréis, que lo tenéis claro, pues oye, a por ello, hay que echarle algunas noches y bueno, pues estar ahí, pero a por ello, sí, es verdad, hay que echarle algunas noches. No se acaban las noches en la escuela. También es verdad que estamos en una época que la construcción ha mejorado un poco con respecto a hace 6 o 7 años. Sí. Cuando nosotros Paco es positivo de la relación. Cuando nosotros salimos era todavía peor, o sea que Yo soy ahora mismo hay más oportunidades que... Paco es de, mira, este pinta bien, vamos a intentarlo, y yo, Paco, no pinta bien, no pinta bien. Bueno, pues si nadie tiene más preguntas... Ah, sí. Sí, es que como nos formamos en los mismos espacios, pues si la conversación... O sea, yo recuerdo cuando yo terminé la carrera, o sea, los miedos eran los mismos, o sea, no sé, a lo mejor no hemos sido capaces en las escuelas de mejorar, eso es cierto, pero es como esas dudas siempre están por ahí de que dices, joder, cuando salga, ¿qué va a pasar? No sé, yo me quedo un poco, como decía Paco, que sí que hay cosas que, bueno, que aprendes y son bastante procedimentales y en verdad no tienen mucha complicación y dices, vale, pues no sé, no es algo que sea tan complicado, se puede aprender, si habéis sido capaces de aprender otras cosas más complicadas, claro, eso lo vais a poder hacer y siempre hay como algún sitio que lo lees y es simplemente enterarte y preguntar, ¿no? Lo que comentaba él de pregunta a compañeros que han trabajado antes. Entonces, bueno, están como esas partes que son más de procedimientos, de papeles y demás, que son un rollo, consumen muchísimo tiempo luego, le quitan brillo al día a día del trabajo, porque estás haciendo papeleo. Y bueno, ¿vale? Y luego, ¿sabes? Que sí que luego hay otras cosas, o sea, yo por lo menos tenías como mucho miedo a la hora, a tener que tomar decisiones en directo, en vez de estar trabajando en tu casa, delante del ordenador, en el estudio, con tiempo y tal. Entonces, claro, el tomar decisiones en el directo, eso, pero bueno, eso es también... No tendría yo claro cómo se podría formar sobre eso, más que echando horas, que es al final cómo se forma la gente, con un periodo de aprendizaje posterior. No, es muy difícil de enseñar eso, Fernando. Eso es lo que acabas de decir. O que alguien, o sea, o que vayas con alguien a obra, o sea, un arquitecto que va a obra y con él vaya a visitar de obra,
o si no, pues te tienes que hacer... A ver, de todas maneras, es verdad que si tú llevas tu proyecto estudiado, Sí. tú tienes conocimiento, tú te has estudiado tus detalles, tú has trabajado, cuando llega la obra no es difícil. Tú vas a obra preparado. Tú vas a obra O sea, preparado. sabiendo lo que te vas a encontrar. Claro. Hay que ir Sí, sí, estudiado. sí. Sí, hay que ir estudiado. Claro, lo que no puedes llegar a la obra es sabiendo menos tú que el constructor, Claro. sin saber dar soluciones. O se te suben a las barbas. Claro. Correcto. Pero que si tú lo tienes estudiado, aunque luego tengas que modificar detalles, que eso es lo que hemos querido comentar, luego hay cosas que se cambian en obra. Pero claro, tú ya llevas un conocimiento y tú ya llevas una base establecida. Y esa es la clave. Que al final, lo que ellos estudian, pues construcción, cálculo de estructuras, proyectos, al final esa es la clave del proyecto. Luego la obra es que al final la obra es que hay que pisarla, hay que rodarla, hay que estar ahí. Tiene que ser que nos las traigáis a obra a todos. O sea, esa sería la única opción. Y claro, aprenderían sobre esa obra, pero claro, luego en otra hay otra cosa distinta y en otra hay otra cosa distinta. Pero y que es muy bueno también, que escuchar al contratista es bueno. O sea, yo cuando veo una obra sí que me gusta escuchar sus propuestas, porque las escucho, pero al final la decisión última tiene que ser tuya, porque eso yo lo aprendí con el tiempo. Más vale equivocarte por tu decisión que por la de otro, porque al final te la comes tú. Equivócate por tu decisión y sé correspondiente con lo que hayas dicho. Oye, yo he dicho que esto se hace así y me he equivocado, pues oye, pues... Pero si lo ha dicho otro y tú lo has tomado, oye, más vale que lo hayas dicho tú. Y que Sí, porque tú eso normalmente donde tomas la quieras. decisión con un conocimiento previo. Claro. Con un conocimiento, tú sí que conoces el proyecto. Ellos normalmente cuando toman una decisión como constructor o como promotor no saben, a veces, a lo mejor no se han estudiado el proyecto en detalle y el promotor pues él sabe, o sea, él no está pensando en la parte constructiva, él desconoce ese área. Entonces, claro, pues lo que dice Paco, pero normalmente si estás formado hay dificultades, pero no son tan difíciles. Lo que pasa es que, claro, la primera vez que tienes que enfrentar a solucionar ciertas cosas, pues, pero es como la primera vez que te tienes que enfrentar a un examen de estructura. Pues dices, hostia, vamos por esto. Pero vamos. Yo, Tomás, sigo diciendo, para mí la dificultad no es tanto la ejecución en sí, sino el continuo intento, a veces, de desvirtuar el proyecto y tú diciendo, no, pero si es que esto así no lo vamos a hacer así. Y eso es la lucha que te desgasta. La mediación que hemos comentado, de que tú tienes que estar mediando siempre entre el proyecto, los agentes, y es como que tú estás en medio de todo siempre. Y con la voluntad tienes que de hacer luchar. arquitectura, claro, con la voluntad de terminar un proyecto de calidad arquitectónica. Que también nos ha pasado a veces que ya cuando te cansas de remar dices, mira, haces lo que te dé la gana, haces una mierda y a mí déjame vivir. También no ha pasado, te lo digo porque es así. Claro. Sí. Tanto no, pero sí. No, a ver, no quiero decirte, con lo que ha dicho Paco matizamos. No dejamos la parte técnica y de responsabilidad, No, eso no. pero sí que hay veces que ya dice, bueno, esto ya se está desvirtuando demasiado. Sí. De hecho, alguna renuncia hemos hecho también. Sí. Alguna renuncia hemos hecho también. Hemos dicho, mira, esto ya... Pero ya renuncias cuando tocan algo técnico. Claro, dices, que esto sí esto ya ha llegado al límite. Pero y ya lo del está aquí. concepto hay veces que es imposible. Sí, A eso lo veces- comentaba un compañero arquitecto, él tienes que hacer un proyecto Sí. muy bueno, porque durante la ejecución de la obra se va perdiendo alguna estela, entonces pues para que al final Sí, quede algo de lo calidad. máximo posible. Que lo máximo Y posible. luego también que hay muchos promotores que les cuesta entender el concepto que tú le has planteado en un proyecto y cuando ven la ejecución entonces empiezan a querer cambiar cosas y te vuelven un poco loco. Eso Sí, pasa eso que mucho. hoy en día hay bastantes herramientas de 3D, de imágenes, pero hay veces que cuando están allí Sí, lo ven de otra lo ven manera, de otra manera. y luego te sorprende. Pero bueno, eso al final es el día a día. Me imagino que si hablas con otra profesión, pues también tendrá su... Todo lo que sea lidiar con gente, con seres humanos, cada uno, pues al final conlleva de este tipo de cosas. Sí, las habilidades que se tengan o que se adquieran para aprender a negociar, a anticiparte a veo que me la va a querer meter de esta manera, entonces yo me anticipo un poco. Hay unas habilidades blandas que en teoría se llaman que eso, Es difícil, esa parte al final cada uno pues, establece sus tablas, establece su... Yo al final siempre intento defender el proyecto arquitectónico. También es verdad que, mira, me pasa, la gente que viene a casa le encanta,
pero luego yo lo hablo, digo, pero luego vosotros, algunos intentáis desvirtuar. Claro, pero es que si yo supiese que se me queda así, digo, pues hazle caso al arquitecto, quiero decirte, o hazle caso a la dirección facultativa en este caso. Intentamos que se os quede así, lógicamente. Lo que pasa es que vosotros empezáis a desvirtuarlo todo. Entonces, pero bueno, al final ahí hay que tener... Es que eso ya son herramientas como psicológicas, eso ya es que es difícil de cultivar. Eso es psicológica. Eso ya no es técnico, eso ya es psicológico. Eso es difícil entrenarlo, eso es que, o sea, aprenderlo, eso se entrena con el paso de los años y ya está. Difícil de enseñar. Es difícil, no, imposible casi. ¿Tenéis vosotros algún miedo particular? Que no estemos aquí solo con los nuestros. ¿Alguna duda? Dice, esto no sé si voy a ser capaz de hacerlo, esto es lo que me aterra de si tengo que ir en un momento, cuando acabe la carrera. Ponemos en plan terapéutico. ¿Estáis seguros de todo? Sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias por venir y gracias a vosotros también por presentarnos la realidad de la vida. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.